El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programacitamedica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-9111. Hoy con un programa que yo sé que les va a gustar también muchísimo, curiosidades que afectan de pronto nuestra salud, así que para que lo tengan muy en cuenta. Tenemos un invitado muy especial para que desarrollemos el tema. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Luisa Amanda y a nuestro invitado el día de hoy. Muy buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes allí, donde se encuentren y donde se van a encontrar, porque este programa lo pueden seguir viendo, si no en la repetición del programa, lo pueden buscar en YouTube como doctora Doris Amanda, y allí están colgados una serie de programas interesantísimos que hemos realizado aquí. Hoy el doctor Camilo Tobón viene a acompañarnos y vamos a hablar de un tema maravilloso. Ese tema de hoy va a ser cómo afecta el estrés nuestra visión. Y tenemos un obsequio para el doctor. Hoy tenemos la revista de Caminos del Turismo y del Café para obsequiarle al doctor. Doctor, esta es una producción del maestro Carlos Sarmiento Estrada, hermosísimo, con unas imágenes para que usted las pueda disfrutar. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Hoy quería contarles un poco de cómo afecta el estrés nuestra visión. Ustedes de pronto se preguntarán qué hace un oftalmólogo hablando de estrés. Pues bien, por mi función como retinólogo, me permite observar directamente los vasos sanguíneos y la retina se convierte en el espejo del cuerpo en muchas condiciones. Sabemos que el estrés crónico específicamente genera unos cambios y unos daños en todos los tejidos. Uno de los más susceptibles a esto es la retina. El estrés inicialmente es un mecanismo que tenemos de defensa o ataque, donde suceden unos cambios fisiológicos, es decir, hay aumento de la presión, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay sudoración, hay aumento del azúcar, pero esto sucede para defendernos o atacar, ¿cierto? Una respuesta, digamos, normal del cuerpo. Cuando estas condiciones se convierten en crónicas o persistentes, van a inducir un daño en todos los tejidos. Es como si tuviéramos un carro, que pues obviamente necesitamos acelerarlo en ciertas situaciones, pero en el momento en que dejemos un carro acelerado, pues no le tiramos el motor. Todas estas situaciones nos suceden o inducen unos cambios a nivel retinal, y uno de los que llega usualmente a consulta es una condición que se llama la coroidopatía serosa central. Esta condición es una inflamación que se produce por acumulación de líquido debajo de la retina, levanta la retina y los pacientes consultan por visión de distorsión o una mancha, sea en el centro o al lado. Esta condición se presenta principalmente en adultos jóvenes. Lo vemos, uno se lo imagina desde que llega al consultorio, el paciente, porque usualmente es más frecuente en hombres y son entre los 30 y los 40 años, y uno los ve que entran acelerados, se entra rápido, cuentan 10 cosas al mismo tiempo. Entonces uno dice, este personaje es una personalidad tipo A. Ya casi por... Y cuando dice, estoy viendo borrosito, veo una mancha, yo, está casi confirmado. Obviamente hacemos unos estudios que es una tomografía, una angiografía, pero es una condición relativamente frecuente. Usted toca un tema muy interesante, doctor, porque yo precisamente de pronto hace algunos años que sufría de pronto como estrés, mucho estrés. Yo he tratado en los últimos años de ir controlando esta situación y vivir más relajadamente, pero en esa época yo veía que
de manera periódica. Lo que pasa es que a nosotros los médicos ni siquiera nunca nos enseñaron en medicina, por ejemplo, esa situación. Debe ser una situación más bien de los últimos años que hayan descubierto eso. Pero veía yo que este párpado o cualquiera de los dos párpados comenzaba como a hacer unas contracturas y entonces uno siempre como esa molestia ahí, como unas mioclonias y a veces ocurrían estados como de ver uno borroso o ver uno episodios como la gente a veces doble que duraban, por decir algo, 1 hora, 2 horas y desaparecían espontáneamente. ¿Eso tiene que ver entonces con el estrés que podemos estar manejando en un momento determinado? Sí, efectivamente en la visión o en los ojos detectamos muchas condiciones que están asociadas al estrés. Una es lo que refieres, que lo llamamos mioquimias, y son contracciones involuntarias del párpado, usualmente el párpado inferior, que son muy molestas y que nos da una pista de que el paciente está estresado. Recientemente llegó a mi consulta una persona a quien aprecio mucho, porque manifestaba visión borrosa, que se cansaba leyendo. Yo le hice un examen y pues, realmente no le encontré una condición clara que explicara la mala visión y tenía buena visión cuando la evaluó. Ya cuando se siente y volvemos a reevaluar, me dice que tiene temblor en los párpados, le pregunto por el estrés y resulta que tenía unas condiciones estresantes muy fuertes que no las había de pronto detectado. Y el manejo no fue médico, el manejo fue psicológico, con lo que realmente mejoró el paciente. Otras condiciones que afectan la visión es, por ejemplo, la migraña, que tiene mucho que ver con estrés y que en algunos pacientes no da dolor de cabeza, y eso es lo típico y por eso llegan a nuestra consulta. Migraña sin dolor de cabeza. Se llama migraña cefalálgica. Entonces, esos pacientes que tienen visión de luces, los escotomas. Hay unos escotomas que se llaman de reforzamiento, donde observan que hay unas luces que se van cerrando en su campo visual. Esto es típico, que es bilateral y simétrico, o sea, pues en ambos ojos al mismo tiempo. Hay una condición. Sí. Atípico a lo que Sí. es una migraña, que es hemicránea. Sí. Pero los síntomas visuales usualmente sí son bilaterales. Otra condición, por ejemplo, el ojo seco, que tanto nos afecta, que es sentir el ojo rojo. ¿Eso lo tenemos en sensación las de cuerpo. imágenes, doctor, o qué? Porque ya las tenemos listas para Vamos a para mirar, pasar. porque sí, hay unas, obviamente, y podemos ir haciendo una revisión a medida Listo, que entonces si vamos quiere viendo. podemos comenzar a pasar las imágenes. Claro. Bueno, eso es pues una abrebocas de lo que el estrés realmente afecta mucho la visión. El temblor en el párpado lo habíamos mencionado un poco, que son las mioquimias, que son muy molestas y que tienen un componente directo en el factor estresante. El ojo seco tiene mucho que ver porque recuerden que el estrés induce cambios hormonales, tanto que algunas mujeres inclusive se les altera su ciclo menstrual, se les altera su fertilidad. Hay alteraciones en la producción de unas hormonas que tienen que ver específicamente con la producción de secreciones, de lubricación. Por eso el sistema gastrointestinal es tan sensible al estrés, por eso el colon irritable, las gastritis por estrés. Asimismo, la disminución de secreciones por la lágrima, pues. La migraña la habíamos mencionado también como un síntoma que puede estar muy asociado y que da unos síntomas visuales en algunos de los Sin pacientes. dolor de cabeza, pero solamente los síntomas visuales. Exactamente, que hay que estar atento y que hay que consultar oportunamente. Estas son imágenes de lo que les mencionaba, que es la coroidopatía serosa central. Estas son unas imágenes de la retina con un examen que se llama angiografía fluorescénica. Ahí se ven los vasos de la retina muy bonitos, pero si observan, hay un punto blanco en el centro que es el nervio óptico, donde salen todos los vasos, pero al ladito en ambos ojos. Esto es un paciente joven, una mujer, donde tenía unos punticos blancos. Esos punticos es donde está botando el líquido por el estrés. Se llama la coroidopatía serosa central. Hay que evaluarla oportunamente porque puede causar lesiones irreversibles, disminución de la visión. Pero usualmente lo manejamos con ejercicio, psicología o psiquiatría, dependiendo de la severidad del caso. Recomiendo mucho la natación, yoga, tai chi, que es un arte marcial, es una especie de arte marcial donde se maneja mucho la energía, pero es muy tranquilo, y donde logra manejar mucho como el tema del estrés. Obviamente la retinopatía hipertensiva, recuerden que esto induce aumento de la presión. Cuando esta presión no se controla, causa unos daños directos sobre los vasos de la retina.
Inicialmente lo vemos como una prehipertensión y es lo que de pronto uno cuando mira el fondo del ojo de un paciente en el examen como retinólogo encuentra el adelgazamiento de los vasos y uno le pregunta, "Vení, ¿usted es hipertenso?". "No, yo no soy hipertenso". "¿Fumaste?". "No, tampoco he fumado". Son unas condiciones que es como se defienden los vasos de la presión que se está generando inicialmente y que hay veces no se detecta en los exámenes iniciales. Esto es lo que hay que estar muy atentos. Hay una condición que se llama la degeneración macular. Esto es un daño crónico en los pacientes usualmente mayores de 65 años, pero tiene que ver mucho con factores inflamatorios. El peor de todos y desgraciadamente irreversible en el tiempo es el daño por el cigarrillo. Hay unos factores hereditarios, pero siempre hay una condición que es una inflamación subclínica. Se ha considerado el estrés como una condición inflamatoria subclínica crónica. Es decir, hay unos factores inflamatorios, unas sustancias proinflamatorias en el cuerpo. Estas sustancias proinflamatorias van a causar un daño en los tejidos de la retina y van a hacer que las células de la retina se vayan deteriorando lentamente y causando un daño irreversible. Esto también sucede por enfermedades autoinmunes que, como ustedes saben, muchas se disparan por el estrés, ¿cierto? Acuérdense, por ejemplo, de la artritis, de las artropatías, de la fibromialgia, que tiene un componente, digamos, estresante que lo puede disparar. Finalmente, pongo unas imágenes donde interrogo el desprendimiento de retina, porque aunque he buscado mucho y no lo he encontrado en ninguna parte, en mi consultorio lo que encuentro frecuentemente es que los pacientes que están bajo mucho estrés empiezan a presentar unos cambios en el vítreo. Lo primero es las moscas volantes, que muchos de nosotros lo hemos presentado en algún momento, son unas sombritas, unos punticos que vemos que pasan. Esto sucede usualmente por condensaciones en el humor vítreo, en la gelatina que tenemos dentro del ojo. Cuando ese humor vítreo se deshidrata, y esa deshidratación puede tener que ver con cambios hormonales o cambios por estrés, entonces genera unas tracciones en la retina y puede inducir un desprendimiento en la retina en pacientes con predisposición. Mejor dicho, aquí tenemos una variedad de temas y hoy pues estamos aprendiendo muchas cosas, doctora Doris, porque la verdad yo desconocía que el estrés o esas situaciones estresantes de personalidades tipo A pudieran causar tantos trastornos, por ejemplo, a nivel de la retina. Así que ustedes estén muy atentos allá, los que nos están viendo, que muchas de esas cosas que ustedes puedan estar presentando en un momento determinado pueden llegar a tener una situación relacionada con el estrés. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas. Si usted tiene alguna inquietud sobre algún problema visual de su retina o el tema que estamos tratando el día de hoy, pues ya saben que nos pueden llamar, que con muchísimo gusto aquí tenemos al doctor Camilo que nos va a responder esas inquietudes. Precisamente se me ha hecho muy extraño porque he encontrado pacientes que de pronto terminan en un diagnóstico de desprendimiento de retina, pero que uno interroga, ¿usted se ha caído? ¿Ha estado caminando demasiado fuerte? ¿Ha estado leyendo cuando va en un vehículo? Y uno comienza a hacer una serie de interrogatorios y nunca encuentra como la causa, pero uno comienza a preguntar una cantidad de cosas que han pasado en la vida de este paciente, o sea que podemos concluir que la sumatoria de estos eventos pueden hacer que esa retina comience a despegarse. Siempre debe haber unos factores predisponentes en la retina, unos adelgazamientos en la periferia de la retina, que son los que van a permitir que cuando el humor vítreo se deshidrata y empiezan las tracciones, pues se va a romper de la zona más delgada. Como te digo, no he encontrado realmente en la bibliografía la relación entre cambios en el humor vítreo por estrés, pero es una cosa que uno lo ve frecuentemente en los pacientes, es decir, el factor predisponente para que haya un desprendimiento de retina son los cambios en el humor vítreo. Y estos cambios uno siempre los encuentra en pacientes con antecedentes, pues obviamente de trauma, miopía, cirugías de catarata, pero también en pacientes estresantes. Entonces, es uno de los motivos por los cuales me ha llevado a empezar a leer un poquito de estrés y a profundizar en un tema que nunca esperé estar leyendo yo. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, el paciente puede estar sometido a una situación de estrés para que produzca cambios, por ejemplo, a nivel de la retina? No, hay veces son situaciones muy agudas, pero
pérdidas de un ser querido, por ejemplo, es lo que me he encontrado con bastante frecuencia, es donde el paciente empieza a presentar los síntomas visuales después de 1, 2 o 3 meses. O situaciones crónicas persistentes, un estrés en el trabajo, se juntan mucho trabajo, ahora en diciembre o en noviembre había mucha gente que tenía como muchas cosas juntas y ahí empezamos a encontrar una cantidad de pacientes con los mismos síntomas, una pérdida de la visión, sombras o distorsión de la visión, sobre todo cuando miran un cuadro, un marco de una puerta y ven que está torcido, pues obviamente hay que consultar pronto porque puede quedar con secuelas. Considero que nosotros, desde el primer nivel, debemos motivar la visita frecuente, mínima al año, a partir de determinada edad, principalmente, doctor. ¿A partir de qué edad principalmente? A ver, digamos que es importante en los niños hacer una evaluación inicial, ¿cierto? Cuando nacen, usualmente el pediatra los revisa, tiene unos signos para detectar, después al año para detectar problemas visuales tempranos y no generar una ambliopía, a los 4 años antes de entrar a la escuela, usualmente en la adolescencia, y finalmente ya por ahí a los 40, 45 años. Lo más importante no es solo cuándo ir periódicamente, sino detectar tempranamente esos síntomas y consultar oportunamente. Síntomas como visión de luces, visión de flash, moscas volantes asociadas a las luces o distorsión en la visión. Doctor, tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante. Buenos días, gracias. Sí, bienvenida. Gracias. Vean, yo tengo problema de hipertensión, de tiroides y además no tengo sueño reparador. Entonces yo por las mañanas cuando me levanto, a mí me fastidia horrible la luz del sol. Yo me tengo que quedar un ratico aquí a oscuras para poder que me mejore algo, pero no, yo tengo gafas Transicio y con eso pues yo no veo ninguna mejoría tampoco. Yo para ver mejoría ya a mediodía que yo duerma y pues para reparar el sueño que no tuve en la noche, yo ya me mejoro, yo ya pues ya no veo tan fastidioso la luz del sol. Entonces yo les agradezco mucho. ¿Cuántos años ¿Tú sigues tiene? durmiendo? Voy a cumplir 59 ahora en mayo. O sea, tú amaneces sin dormir muy bien y luego en el transcurso de la mañana sigues durmiendo. Vea, yo por ejemplo, en la noche pues yo siento que yo duermo normal, pero a mí me dice el internista que yo duermo pero no descanso. Y yo el otro día me levanto peor de lo que me acosté, entonces ahí es donde yo siento mucho el fastidio al sol. Entonces yo a mediodía que duermo un rato, yo ya me mejoro mucho de la luz del sol. Bueno, ahí, Listo, claro que sí. Ahí hay una condición adicional, mencionaste que tienes hipotiroidismo. Los pacientes hipotiroideos hacen mucho ojo seco. Y el ojo seco de los pacientes hipotiroideos es un ojo seco, digámoslo, hormonal, donde no se produce la lágrima adecuadamente. El 80% de los pacientes tienen un ojo seco que se llama ojo seco irritativo o evaporativo, donde nos fastidia la luz, es en las tardes o cuando hemos trabajado mucho. Pero estos pacientes con ojo seco hiposecretor amanecen con ardor, con dolor, con el ojo rojo. Inclusive hay algunos que cuando abren el ojo les duele porque el párpado queda pegado y produce unas pequeñas laceraciones o heriditas en la córnea. Es muy importante en el caso de la paciente evaluar cómo está su estado, digamos, tiroideo, mirar porque de pronto hay medicamentos antihipertensivos que inducen disminución de la producción de lágrima, como las diuréticos, por su efecto, obviamente, que eliminan líquido, pues vamos a tener menos líquido en el cuerpo. El propanolol o el metoprolol también pueden inducir un poco de ojo seco. Entonces, reforzar con lágrimas artificiales, inclusive con un gel en las noches. Pues eso sería como las recomendaciones O sea iniciales. que nuestra televidente sí tiene alguna dificultad que se puede solucionar con lo que nos está comentando aquí el doctor, probablemente con lágrimas o pastas lubricantes o con el gel lubricante también, pues le pueda ayudar a mejorar esa situación. Y hay que revisar los antihipertensivos que se está tomando, porque de pronto se puede hacer un cambio en alguno de ellos, pues para evitar que ella tenga ese ojo tan rojo en las Ojo mañanas. con el tema de ella que hablaba de un sueño no reparador. Recuerden que hay una condición que se llama apnea del sueño. Esta apnea del sueño induce cambios como estos,
que son sueño no reparador, y si no hay un sueño reparador, pues no hay una liberación de hormonas como la serotonina, que nivelan o ayudan a controlar los niveles hormonales, ¿cierto? Y la producción de ciertas sustancias como la lágrima. O sea, requiere una buena intervención nuestra paciente. Exactamente, hay que hacerle un buen examen de TSH porque de todas formas la siento con su voz un tanto gruesa, un tanto bitonal. Eso quiere decir que de pronto hay que mirar cómo están los niveles de TSH para saber si de pronto hay que subirle un poquito la dosis también. Porque cuando estamos con la voz así como lenta, pausada y como medio bitonal y gruesa, eso está indicándonos indirectamente que esa tiroides hay que volverla a evaluar. Y recordemos para nuestros queridos colegas médicos que ven este programa que la forma de monitorear el efecto de lo que le estamos suministrando y la dosis de levotiroxina que le estamos dando al paciente no debe ser antes de 6 semanas. Entonces, entre 6 y 8 semanas de haberle modificado la dosis, vamos a controlarlo para mirar el efecto que tiene en la paciente y de si ya amaneció con un mejor sueño, después de haber tenido un sueño más reparador y pues las indicaciones que nos ha dado el doctor. Entonces, tenemos aquí que según lo que hemos captado, la hidratación tiene un importante efecto. Sí. La alimentación, la forma de estar utilizando mecanismos que nos van a ayudar a liberar el estrés. O sea que ahorita lo escuchamos hablando de tai chi, de yoga, de terapias para relajarnos, y eso pues no esperábamos encontrarlos en el oftalmólogo. A mí me encanta, yo estoy fascinada con eso, porque es que eso es hacerle una connotación muy importante a admirar la existencia, a vivir tratar de manera más integral el paciente. Exacto, pues, y más que mira, en nuestra existencia tenemos grandes olvidados, no solamente han sido los hombres, sino el ojo. Al ojo solamente lo miramos como un elemento que se nos va a enfermar, pero no lo miramos como un elemento que nos está mostrando también hasta qué cantidad o qué impacto tiene el estrés sobre nosotros. ¿Qué podemos hacer con esos pacientes que nos llegan con esa, me está temblando el párpado? Mioquimias. Con las mioquimias. Como les digo, el manejo es muy de estrés, hay veces hielo local, hay veces se vuelve una condición muy severa, limitante para el paciente, cuando inclusive se le cierra del todo el párpado, se llama un blefaroespasmo. En esta condición, digamos, ya se verá cuando no ha funcionado las medidas locales, el manejo, como les digo, del estrés. Inclusive debemos aplicarle una sustancia que se llama un botox y se aplica para disminuir el blefaroespasmo esencial. Pero el 90% de los pacientes con el manejo del estrés, tú lo mencionabas, tenemos como médicos una obligación de manejar el paciente en forma integral. Es decir, yo como retinólogo no puedo dedicarme solamente a ver una retina, sino que yo tengo que entender que lo que estoy viendo es el reflejo de un paciente y de un cuerpo y de un espíritu, digámoslo así. Entonces, como dicen, si los ojos son el reflejo del alma, pues la retina es el reflejo del cuerpo, y yo no puedo quedarme simplemente haciendo láser o poniendo unas sustancias o mandando unas gafas, sino que tengo que ir más allá por mis pacientes, y como les digo, muchas veces el tratamiento no es médico, sino que puede ser o psicológico o psiquiátrico o cambien sus estilos de vida. Hoy quedé sorprendida cuando mi mamá aprendió las noticias y estaba hablando el presidente de la Asociación Nacional de Psiquiatría, donde dice que los colombianos, más o menos el 40%, estamos presentando alguna alteración psiquiátrica en el año. O sea que Colombia es un país en una condición especial. Doctor Camilo, psiquiátrica en el año. Sí, ¿dónde te podemos encontrar, doctor Camilo? En la clínica oftalmológica del Café, pueden llamar al 881-1100, o en mi consultorio en el 881-0355. ¿Dónde es? El consultorio mío queda en el Centro Médico Palo Grande, en Los Rosales. Recuerden, los televidentes que tienen algún problema de salud también pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Tenemos servicio de ambulancia, tenemos hospitalización domiciliaria, muchos servicios para que ustedes allá en la comodidad de su hogar puedan disfrutar de todos ellos. Además tenemos un hogar para el cuidado del adulto mayor aquí en el barrio Palermo, unas hermosas instalaciones con
los servicios médicos, la disponibilidad permanente de médico, de enfermería, para que su ser querido pues esté siempre en las mejores manos. Pueden llamar al teléfono 887-2800, 887-2800, allí le pueden dar toda la información que necesita. Doctor, ¿qué es lo que nosotros debemos frecuentar, que no se nos olvide en la dieta diaria, que nos proteja nuestra retina, que nos mejore nuestra visión? Bueno, yo creo que hace poco asistí a un congreso mundial de retina en Londres, donde la charla central fue un análisis de los hábitos positivos para los pacientes, para cuidar su retina. Y resultó siendo, pues después de mucha experiencia y como les digo, la charla central resultó siendo las mismas indicaciones que nos dan las mamás siempre. Mucha fruta, mucha verdura, no fume, haga ejercicio regularmente. No rasque los ojos. Sí. Bueno, vamos llegando a nuestro fin y recordemos que no hemos visto conejos con gafas. A comer una buena cantidad de verduras, a nutrirnos muy bien, a hidratarnos muy bien. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista. Mi celular 310-3900-856. Busquen en YouTube, por favor, visiten esta página, doctora Doris Amanda, y recuerden que Naux es una bebida deliciosa, antioxidantes de altísima calidad y que el buen genio hace parte de nuestro bienestar. Un feliz fin de semana. Hemos llegado al final de este Consúltenos por su salud. Les damos los agradecimientos por estar siempre ahí muy pendientes de nosotros. Les deseamos un feliz fin de semana. Nos vemos aquí el próximo lunes.